Buenos días a todos y gracias un viernes más por asistir a la sesión técnica. En la sesión de hoy vamos a ver la familia SMA, en concreto funcionalidades de la familia 100. Bien, esta es la agenda que he preparado para hoy. Veremos qué son los SMA, qué problemáticas resuelven, qué modelos tenemos para la serie 1000, posicionamiento de ambas series 1000 y 100 y dónde situarlo, física o virtualmente, si es un firewall, perdón, si es un SMA virtual o es un SMA físico. Y luego, como siempre, una lista de enlaces útiles. Bien. ¿Qué es un SMA? Un SMA es un gateway de acceso seguro remoto que nos permite precisamente eso, dar acceso a los usuarios a través de clientes VPN, es decir, a nivel IP con clientes VPN, o nos permite dar acceso a esos mismos usuarios sin cliente VPN, en este caso utilizando lo que llamamos clientless. Esto se hace mediante HTML5. Todo lo que hagamos de esa manera pues no será el PC o el usuario quien esté accediendo directamente al recurso. Principales funcionalidades, o las más así llamativas, tenemos VPN Always On, integración con Capture ATP, Web Application Firewall, tenemos servicios como GeoIP Filter también y Endpoint o Device Management. Bien, cliente VPN versus portal SSL. Como comentaba, el acceso de cliente VPN es un acceso directo, permite que el usuario a nivel IP acceda a los recursos a los que le hemos dado privilegios. Tened en cuenta, luego lo veremos en la instalación, que esto es un dispositivo que va en una capa distinta del firewall y luego idealmente tendría que atravesar a su vez un firewall para llegar a los recursos finales, de modo que podremos ahí incluso agregar otras capas de seguridad. El cliente VPN, por tanto, nos da acceso a toda la red, si así lo decidimos, y podemos acceder a absolutamente todos los protocolos, todos los entornos, absolutamente todo. En el caso del portal SSL VPN, actúa como un reverse proxy y consume muchos más recursos y en este caso lo que hacemos es mostrar bookmarks, como los llamamos, a los usuarios finales. De modo que cuando el usuario solicita una página web, por ejemplo, el SMA será quien acceda a esa página web y quien me la entregue a mí. Mi PC no accederá directamente a la página web. Siempre estará en medio haciendo de proxy. Luego veremos más adelante qué bookmarks podemos crear y cómo funcionan. Aquí una captura de pantalla de algunos bookmarks. Bueno, yo creo que aquí están todos los que se pueden hacer, pero bueno, es la parte de abajo donde tenemos pues bookmarks para Citrix, para HTML5 de Terminal Services. Eso es una captura antigua, veis que aparece por ahí Terminal Server para Java. Actualmente no hay nada en Java, es todo HTML5, ¿sí? Tenemos acceso para VNC, URLs, HTTPS o HTTPS, SSH, zips. Luego lo veremos funcionar. O sea, esto no os preocupéis. ¿Cómo podemos establecer cuando decidimos que vamos a establecer la conexión con el cliente VPN? ¿Cómo podemos hacerlo? Sucede lo mismo que con los firewalls, cuando levantamos un túnel VPN de cliente. Podemos decidir si queremos que todo el tráfico del usuario pase siempre a través en este caso del SMA, o podemos utilizarlo para enrutar y cifrar únicamente el tráfico que tiene que llegar al otro lado del SMA. Aquí esto es un túnel all mode o un split tunnel, es exactamente igual que en el firewall. Se configura de una manera bastante similar. Esto no hay mucha diferencia. Así que veréis que a nivel de granularidad pues es bastante más potente, porque entre otras cosas, en un firewall o todos son secure tunnel all mode o todos son split tunnels, todos los usuarios me refiero. En SMA podemos hacer eso en base a usuario, en base a grupos o política global, si queremos.
Entonces, a nivel de granularidad, pues nos da mucho más juego. Always on VPN. Always on VPN es una funcionalidad que permite que cuando un PC detecta que tiene conexión a Internet, el cliente VPN se levanta y se conecta automáticamente. Tenemos el anti-tampering para que no podamos desinstalar el cliente VPN. El dispositivo, el PC, no puede salir a ningún sitio, no podrá salir a Internet sin haber levantado previamente el cliente VPN. De modo que todos esos equipos o de gente que viajamos con portátiles y demás, pues cuando estamos en nuestras casas, hotel, aeropuerto o donde sea, pues al final, si encendemos el ordenador, a nivel lógico, nuestro ordenador estará en la empresa y siempre estaremos bajo el paraguas de la seguridad del SMA y, como decía antes, del firewall, que siempre un SMA no sustituye nunca a un firewall. ¿Cómo autenticamos a los usuarios? Podemos hacerlo con distintos proveedores de identidad y una de las cosas que podemos hacer también es doble factor de autenticación. Aparte de que podríamos incluso autenticar con SAML, podemos enviar SMS para este one-time password, utilizar la aplicación de Google, que es como yo lo he configurado y veréis, bueno, no veréis mi pantalla, pero veréis cómo me pide el código. Este tipo de cosas. Cualquier integración con un Radius, si tenemos un RSA, un Vasco, cualquier cosa de este estilo, pues también va a funcionar sin ningún problema. Bueno, aplicaciones de doble factor de autenticación, en mi caso ya digo con Google Authenticator, pero podría haber utilizado cualquiera de ellas. Endpoint Control. Una cosa es qué usuarios se pueden conectar y cómo se conectan, usuario, password y OTP, y otra es en qué estado llegan a la red. Y esto lo solucionamos con Endpoint Control. Endpoint Control nos permite chequear exactamente cómo viene ese dispositivo. Por ejemplo, podemos poner infinidad de cosas, pero por ejemplo podemos decirle equipos que vengan con un Windows XP, por ejemplo, que ya no está soportado por Microsoft, pues no se pueden conectar a la red. Equipos que vengan que no tengan instalado el último Service Pack o que el antivirus de SentinelOne no tenga la última versión, el que sea, cualquier historia. Luego lo veremos, insisto, y veréis que hay bastantes opciones. Podemos incluso buscar carpetas del dispositivo o claves de registro, etc. Y todo eso, al final, el sistema nos sacará un warning y nos informará de que no podemos establecer la conexión porque hay algo que nos falta o que no tenemos. El mensaje se puede modificar. Endpoint Control se puede chequear una única vez cuando establecemos la conexión o puede ser algo recurrente. Porque nosotros podríamos tener una política de Endpoint Control que dijera, pues si yo detecto un Netflix, pues no te permito la conexión. Si detecto que está ahí puesto. El usuario podría ser listo y decir, bueno, pues cuando voy a establecer la conexión, Netflix no está funcionando y cuando estoy conectado, pues lo ejecuto. Una de las posibilidades es hacer una búsqueda recurrente con Endpoint Control. Ahí podemos definir un tiempo y el tiempo que nosotros consideremos, pues el sistema va a volver a chequear todo lo que el usuario debe cumplir y en el caso de que no cumpla, nos echaría. Device Management. Tenemos el usuario, tenemos el password, tenemos el OTP, pero también esto es una funcionalidad que se puede configurar. Debemos o podremos autorizar manualmente a todos los dispositivos. Esto nos viene muy bien para entornos de Bring Your Own Device, donde damos o hemos dado históricamente acceso a un porrón de dispositivos de nuestros empleados y bien sí, les dábamos acceso, pero digamos más con cuentagotas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando el usuario se conectaba, le aparece un warning ahí, le dice, bueno, este dispositivo debe ser autorizado. Entonces el administrador pues ya nos aparecerá una lista y podremos autorizar o no a ese dispositivo a que se conecte a la red. Con SMA, algo que no sucede con los firewalls, tenemos las Spike Licenses. Esta licencia nos permite
incrementar el número de licencias al máximo que soporte la máquina durante un tiempo determinado. De hecho, es un paquete que compramos y registramos en el firewall. No es necesario que las usemos todas, digamos, de manera continua, es decir, activándolas ahora y hasta que caduquen. No, las puedo activar el jueves, las puedo activar el viernes que viene, dentro de 2 semanas, dentro de 5 meses, 2 días, lo que sea. Pues, por ejemplo, aunque en este país pues, no ocurrirá tanto, pero pues si hay una nevada gigantesca o tenemos alguna pandemia, bueno, evidentemente, o terremotos y demás. Bueno, en este país estamos bastante más estables en esto, pero bueno, incluso un evento corporativo, cualquier historia que nos haga necesitar más licencias durante un corto tiempo, estas Spike License nos van bien. Y como digo, pues eso se puede activar en un día y desactivar al día siguiente. También podemos hacer que se activen en base a la demanda. Esto tiene un peligro, evidentemente, pero si tenemos el SMA únicamente con 10 licencias y tenemos Spike License, pues podemos decir, bueno, si llega el usuario número 11, el 12, el 13, pues le vamos dando una licencia de las Spike. Esto evidentemente pues puede ser un problema si no está bien controlado. Bien, ¿qué problemáticas resolvemos con SMA? Lo he enfocado como lo hemos visto con la pandemia con COVID. Gracias a COVID, entre comillas, pues hemos hecho una migración muy fuerte al teletrabajo. Y esto, bueno, pues al principio nos dio dolores de cabeza, ¿no? Al principio pues teníamos nuestros firewalls en las delegaciones y estaban dimensionados para ciertos caudales de Internet, usuarios internos. Alguno se conectaba de manera remota en algún momento y teníamos servicios cloud, pues como siempre. Cuando llegó esa primera ola, pues ¿qué hicimos? Todo el mundo a su casa. Y en el todo el mundo a su casa, pues los que pudieron, porque tenían un firewall que lo soportaba, pusieron licencias VPN en los firewalls. Esos usuarios se conectaban en ese momento al firewall a través de SSL VPN o de VPN IPsec. Connect Mobile, lo que vemos aquí es SSL VPN. Además, tuvimos que securizar muchos dispositivos que no eran corporativos con antivirus y demás. Y securizar también los entornos web. Bueno, con la siguiente ola, lo que se hizo fue, o antes incluso, pues utilizar dispositivos SMA dedicados, mover esa carga de trabajo al SMA. ¿Por qué? Porque todos los usuarios de repente en el firewall no estaba soportando tanto rendimiento. Esto nos pasó mucho con equipos pequeños. Obviamente un equipo pequeño es capaz de gestionar un número, bueno, pues bastante decente de usuarios, pero no para que todos ellos estén conectados por SSL VPN y levantando un RDP, por ejemplo. Eso al firewall le pesa. Entonces, se empezó a hacer mucha implementación de SMAs, sobre todo SMAs virtuales, porque estábamos todos en nuestras casas. Entonces, los SMAs virtuales, aparte de que no tenemos que llevar una máquina a ningún sitio, enracarla, cablear y demás, pues todo eso se puede hacer en remoto y sin ningún problema. De hecho, yo para la presentación de esto lo he hecho en el laboratorio de Barcelona, de la oficina, y lo he hecho desde mi casa. Entonces, todo se puede hacer en remoto. Bien, ahora ya no tenemos ninguna ola, ¿verdad? Pero el SMA sigue siendo un componente muy importante porque hemos aprendido a utilizarlo y hemos visto todas las ventajas que nos da, sobre todo de granularidad, que iremos viendo. ¿Qué modelos tenemos? En la serie 100 tenemos 3 modelos, 210, 500V y 410, cada uno de ellos pues, dimensionado para un número de usuarios concurrentes. Equipos de la serie 1000, pues aquí ya empezamos a soportar muchísimos más usuarios. Hablamos de miles o decenas de miles o más si montamos una gestión global con muchos equipos. Eso se puede hacer.
Posicionamiento de las dos series, bueno, como vemos, hasta 400 usuarios podemos afrontar esa instalación con un SMA 400 y a partir de ahí, si necesitáis más, pues obviamente no. Deberíamos ir a la serie 1000, en la que también tenemos un equipo virtual. Todas las series pues tienen una maquinita virtual con las mismas funcionalidades cada una de su serie. La serie 100 y la serie 1000 no tienen las mismas funcionalidades. Hay muchas que sí, pero hay otras que no. Entonces, eso hay que valorarlo también en el momento que tenéis un proyecto mediano, grande de SMA al que podemos ir con un SMA 100. Hay que ver qué es lo que necesita el cliente exactamente para valorar si directamente si un SMA 100 lo puede hacer. No por concurrencias, sino porque necesiten una funcionalidad específica. Hay tablas por ahí, evidentemente, de qué hace cada uno de ellos y cuáles son las diferencias. Bien, para la instalación del SMA la podemos hacer en remoto, como decía, y tenemos el SMA funcionando en muy poquitos pasos. Lo primero será obtener la licencia. Este sería el séptimo paso, el primero, el paso cero, como queráis. Una vez que hemos obtenido la licencia, la registramos en MySonyWall. Eso nos dará acceso a descargar la OVA. Habrá que desplegar esa máquina virtual y asignarle un interfaz en el VMware, obviamente. Luego arrancar la máquina virtual y cuando arranca, después de que tengamos que aceptar un ULA, pues habrá que ejecutar el asistente y en ese asistente darle direccionamiento IP, máscara, gateway, DNS y nombre de host. Todo esto, una vez que está configurado, ya podríamos incluso cambiarlo dentro de la gestión del SMA, pero el asistente primero, como es una máquina virtual, pues no tiene IP ni tiene nada. Entonces el asistente es por línea de comandos y tendremos que introducir esos valores. Es algo bastante bastante trivial. Una vez que accedemos a esa IP, en este caso 172.16.33.100, dentro de SMA habrá que registrarlo. Como seguro que sabéis, una cosa es que una licencia esté registrada en MySonyWall y la otra es que el SMA sepa que está registrado en MySonyWall. Sucede igual con cualquier otro producto de SonyWall. Por lo que hay que entrar en el SMA y decirle sí, está registrado en esta cuenta de MySonyWall, verá que efectivamente está registrado y a partir de ahí podremos empezar a configurar. ¿Dónde lo situamos? ¿Dónde lo situamos? Bueno, partid de la base de que lo podéis poner en cualquier sitio, pero lo ideal, lo lógico, lo más seguro es ponerlo en una pata digamos, separada del resto de la red y protegida por un firewall. Y digo un firewall. En este caso, pues está protegido por un NSA en esta imagen. Y aquí lo que conseguimos es que además de la autenticación de usuarios, el one-time password, el endpoint control, device management, además de todo eso y de las políticas que podemos generar en el SMA para limitar el acceso del tráfico hacia la red, tendremos la capa del firewall, donde podremos crear reglas de firewall de aplicaciones, reglas de absolutamente todo. ¿Sí? Solo que en ese caso el origen del tráfico será la o las IPs que estén configuradas en el SMA. Es decir, cuando accedemos a ya sea por cliente VPN o a través de un portal, quien accede, por ejemplo, a la intranet es la IP del SMA, no la IP del cliente VPN. No, la IP del cliente VPN sí, perdonad. Pero la IP del cliente VPN estará definida en el SMA. En este caso, ahora os lo enseñaré en la gestión, que quedará un poco más claro. Imaginad que los usuarios remotos por cliente VPN, a cada uno de ellos le podemos dar una IP distinta, y no solo una IP distinta, sino un rango de IPs, una red distinta. Todas esas redes están, de alguna manera, dentro del SMA,
Y el SMA aquí actúa como un router o como un, si queréis verlo así, como un switch de capa 3. De modo que sí, la IP o ese tráfico va a poder llegar al firewall y ese tráfico, si en el firewall lo hemos permitido, el tráfico podrá llegar, pero después los dispositivos o el propio firewall tiene que saber dónde tiene que tener routing para llegar a esas redes que hemos dado a los distintos clientes VPN. Igual que pasa con un switch de capa 3, donde ponemos una VLAN nueva, pues tenemos que enrutar en el firewall para decirle ese tráfico que te llega, dónde lo encuentro. ¿Sí? Así es que podríamos pensar que actúa como un switch, como algo del estilo, como una especie de router. Es lo más sencillo, pero ya digo que luego lo vemos en la gestión, lo veréis más claro. Bien, los recursos útiles he puesto la hoja de producto, la guía de administrador, la guía del Getting Started y cómo configurar Endpoint Control para chequear la versión de Windows 10. La verdad es que buscando enlaces de información útil, muchas de las cosas que se me han ocurrido para poner aquí están todas dentro de la guía de administración. Sí que hay, como sabéis, algunos PDFs que lo que hacen es recortar una parte de la guía de administración, pero bueno, no tenía sentido. Está todo dentro de la guía de administración, en realidad. Con los firewalls no pasa con todo, o con otras sesiones que hemos hecho, pero en este caso, pues sí que he visto esta historia. A ver, antes de que... Bien. Este es mi SMA. ¿Yo cómo lo he configurado? Yo lo tengo puesto, os lo voy a enseñar. Ok. Bien, yo lo tengo aquí. Este es el SMA 500. Y el SMA 500 cuando lo ponemos en VMware nos pide 3 adaptadores de red. Bueno, yo aquí los he conectado los 3, no tendría por qué haberlo hecho, ni mucho menos, y de hecho podrían estar en redes distintas. A nivel de configuración del propio appliance, una vez que accedamos a él, solo está configurado el primero, solo necesitamos una pata, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tiene más, porque en realidad pues sí podríamos enrutar a través de otras patas y demás, pero para el 99% de los escenarios con una vamos bien. En este caso, este SMA, a ver si bajamos esto aquí, esto está conectado o sea, el adaptador de red 1 está conectado a la VLAN SMA y esto lo tenemos aquí en el firewall. Dentro de su VLAN que he llamado, está dentro de la zona SMA. Obviamente, yo lo tengo integrado, el SMA ahora lo veréis con el EDAP, entonces las reglas de firewall pues se tiene que permitir el tráfico con origen SMA, destino LDAP. Yo lo he hecho bastante a lo bestia en realidad. Podría haber hilado bastante más fino, aquí lo he permitido todo, pero lo suyo es que solo permitiéramos tráfico para la autenticación de usuarios, para prevenir historias. Y luego el tráfico hacia otras zonas de seguridad, pues también habrá que contemplarlo. Pero sobre todo esto, pensadlo, porque cualquier tráfico que yo quiera permitir desde el SMA hacia dentro de la red, si no está permitido en el firewall, pues será el firewall quien nos esté bloqueando el tráfico. Entonces, bueno, es una capa más en la que pensar.
Bien, para los primeros pasos que veíamos, pues sería tan fácil o es tan fácil como una vez que accedemos aquí. A la cuenta de MySonyWall es registrar la clave que está aquí puesto aquí, es de verdad. Bueno, entrar en mis productos y aunque yo ya tengo uno registrado, aquí está, arriba, pues lo que vamos a hacer es registrar uno nuevo en demo con el número de serie, código de autenticación y el friendly name. En este caso lo voy a llamar SMA 500V HA porque lo configuraré más adelante. Bueno, unbox, done. Bien, este sería el primer paso una vez que está registrado. Y así que nos podemos ir a el centro de descargas o creo que incluso desde aquí. El firmware está disponible aquí. Lo que pasa es que quizás es un poco más lento. Pero bueno, habría que ir a las descargas y bueno, aquí nos aparece, es la misma licencia para todos, ¿sí? Si tenemos Hyper-V, si tenemos, bueno, en este caso es VMware, pues habría que buscarlo. Si no nos aparece aquí, pues vamos a recursos, Download Center, y en Download Center sí que podemos buscar aquí SMA SX para, bueno, SMA 500V Virtual Appliance. Bien, aquí un detallito es que no para todas las versiones está la OVA. Hay que ir a buscar la OVA en la versión para la que esté disponible y luego hacer la actualización. No ocupa mucho, son 100 y pico megas. Estos son actualizaciones. En algún sitio aparecerá. Esta es. Aquí está. Este es el que tendríamos que instalar y después sí, hacer las actualizaciones hasta la última versión disponible. Hay un proceso que hay que hacer. Bien, una vez que lo hemos arrancado y le hemos dado direccionamiento IP, aquí no tiene más, es seguir el asistente, nos va a pedir el direccionamiento IP y demás. Obviamente las VLANs, todo eso tiene que estar funcionando para que nosotros podamos llegar. Pero una vez que está hecho, pues ya nos permite acceder a la gestión. Local domain, por defecto, y en este caso es admin y el password que sí que lo he cambiado. Bien, la gestión, digamos que lo primero que tendríamos que hacer en el sistema, aparte de las actualizaciones, es pues ir a las licencias y aquí registrarlo. Aquí, como ya lo he hecho, pues el equipo ya aparece registrado. En la parte de gestión de licencias, abajo tenemos la activación de las Spike License. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Yo no tengo ninguna, creo. Probablemente no. No. Tenemos dos opciones. Aplicarlas automáticamente o activarlas con este botón. Entonces, tened en cuenta que cada vez que activamos y desactivamos, si le damos varias veces, esto está consumiendo licencias. Entonces, esto lo activamos y lo dejamos quieto. Y el día que hay que desactivarlo, se desactiva. ¿Sí? Pero bueno, eso está documentado. Una vez que el equipo está registrado, pues ya, como siempre, en todos los dispositivos, la hora correcta y configuración varía, pues si queremos de administración, pues el logout y demás. Detallitos como el cambio de password del propio administrador, no os volváis locos o locas, no está dentro de administración, como está en los firewalls, por ejemplo,
sino que lo tenemos en la propia definición del usuario. Eso os puede llevar pues, un momento de estar buceando en menús. Pero, bueno, simplemente eso, los passwords en los usuarios, no a nivel de administración. Bueno, aquí tenemos el Restart Diagnostics, poca cosa. Interfaces de red, lo que hemos configurado a través del asistente, la dirección IP, y las otras dos que están configuradas y conectadas, pero que no va a ninguna parte de esto. Servidor DNS, el Appliance Hostname, esto también se lo hemos dado con el asistente, pero como os decía, pues todo esto se puede cambiar desde aquí. El asistente, digamos que solo para la primera vez, luego ya nos olvidamos de eso. Rutas por defecto, exactamente igual, hecho por el asistente, un default gateway, aunque podríamos tener rutas estáticas, pues si tuviéramos más interfaces, por ejemplo, quizá necesitamos otras reglas de routing. Resolución de los hosts, pues aquí objetos que ha ido creando, pues porque yo he hecho configuración, y objetos de red que más adelante podremos utilizar. No he utilizado ninguno, pero bueno, pues simplemente un nombre, un servicio e iremos creándolos. Yo para toda la configuración que vais a ver no he utilizado ningún objeto de red, así es que no es necesariamente, no se tiene que utilizar necesariamente. Bien, aquí tenemos dos cosas. Una son los portales que nos van a permitir publicar servicios, ya sea con bookmarks o incluso establecer conexiones con cliente VPN. Y tenemos la definición de los bookmarks que encontramos en servicios. ¿Sí? Ahora los veremos. Y luego tenemos la configuración de los clientes. Esto sería lo más habitual. Vamos a verlo todo. Bien. Una de las cosas más importantes es que dónde o cómo hacemos la autenticación. Cada uno de los portales está referenciado a un dominio. Un dominio es una base de datos donde vamos a buscar usuarios. Si yo agrego aquí un dominio, podemos buscarlos en la base de datos local, como pasa en otros dispositivos, en cuentas de radios, Active Directory, LDAP, certificados digitales o con ese AML 2.0. Y en base a lo que vayamos configurando aquí, luego le diremos, vale, pues qué portal puede hacer autenticación con este servidor. Por ejemplo, este Active Directory que tengo configurado aquí, para el que le damos una dirección al usuario password y aquí tenemos el botoncito para testear que todo es correcto. Le indicamos simplemente marcándolos. Así cuando tenemos el visto, pues significa que IT SonyWall pues va, digamos, cuando alguien se intente validar en IT SonyWall va a ir a buscar a este controlador de dominio y tendremos que ir marcando los portales que queramos usar. Esto quiere decir que si creamos un portal nuevo, tenemos que asegurarnos de que los usuarios vayan a ir a buscarse al sitio correcto. Si creamos un portal, le damos un nombre y aquí tenemos varias opciones. Configuración, mensajes de login, programación de login, es decir, cuándo se pueden conectar a este portal. Podemos hacerlo negado, ¿no? Pues cuándo se pueden conectar y cuándo hay una programación de logout, que sería lo contrario. Página web, una vez que hayan accedido al portal, pues ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar el mensaje, queremos permitir las conexiones de NetExtender o Connect Mobile con este portal o no queremos permitirlas porque es para otra cosa. Permitir las comparticiones de ficheros, por ejemplo, enseñar la tabla de bookmarks o no enseñarla,
Aquí tenemos un mensaje específico del portal que podremos editar. Virtual host. Si solo tenemos una dirección IP, claro, esto es algo que tenemos que publicar en Internet, puerto 443, y solo tenemos una dirección IP. Lo mismo que sucede con un Internet Information Server, pues hay que decirle, cuando te pregunten por este host, enseña este portal. Cuando te pregunten por este otro, enseña este otro. Deberíamos hacerlo. Y luego un logo que podemos ir configurando. Por ejemplo, ¿qué he hecho yo aquí? Este de IT. Pues este IT, aquí he hecho alguna modificación y en el virtual host he puesto que es it.sonywell.net. Entonces, si alguien en Internet pregunta por HTTPS it.sonicspain.net, les va a aparecer este portal. Y aquí no lo vemos, es curioso, pero les va a aparecer un logo concreto. Pues en concreto este. Sí, he cambiado el logo simplemente para identificarlo. ¿Sí? Pero aquí fijaos que el login domain ya está Sonywell y aquí ya podríamos poner las credenciales. Lo mismo sucede si accedo con el otro, que ha llamado acceso empleado, que es officesonicspain.net. En este caso, pues he puesto otro logo cualquiera. Bueno, esto hay que tener cuidado con el tamaño de la imagen y estas cosas. Yo lo he hecho bastante a lo bruto, pero bueno, hay que hacerlo bien. Estos son portales que nos dan acceso a bookmarks o que nos dan acceso a conectar al cliente VPN. ¿Qué más? Luego los veremos funcionar. O sea, ahora enseguida los veremos funcionar. Luego tenemos la posibilidad de crear un offload web application. Aquí he creado dos. Los offload web application, para el que también tenemos que definir un virtual host, nos permiten hacer de proxy inverso, es decir, offloading, por HTTP o HTTPS hacia alguna web. En este caso yo lo he mantenido simple, como dicen, al Internet Information Server de mi controlador de dominio. No me he complicado mucho más la vida. Y podemos hacer ese offloading. Aquí lo que está pasando es que el usuario accederá a una URL y realmente no será quien acceda a la URL, sino que será el SMA quien esté accediendo. Y he creado dos. Uno para el que no pide autenticación y otro para el que sí pide autenticación. ¿Sí? Aquí, pues, en este no va a pedir autenticación. Esto cuando creamos el asistente o cuando seguimos el asistente es más fácil de ver. A ver que quitamos esto de en medio. General. Aquí, bueno, le vamos a dar cualquier cosa. Vaya. Cualquier cosa que no esté duplicada. Así. Por ejemplo. Siguiente. Y aquí es donde definimos si está la autenticación o no. Si deshabilitamos la autenticación o podemos habilitar también el firewall de aplicaciones. Ok, ese es el punto donde lo hacemos. Eso os lo puedo enseñar ya porque básicamente es bastante tonto. Aquí tengo tres cosas. Una es porque yo tengo conectividad directa al Internet Information Server a través del túnel VPN, pues esto es directamente yo accediendo a ese sitio, poco que decir. Y al mismo sitio sin autenticar. Aquí parece que estoy accediendo yo, pero ya hay una pequeña diferencia, que voy por HTTPS. En realidad no estoy accediendo yo, está accediendo el SMA. Me está haciendo de proxy inverso. Pero desde el punto de vista del usuario que se conecta, pues no hay ningún cambio. Yo podría decidir que el SMA le tire el tráfico al servidor sin cifrar, o que se lo tire cifrado. Entonces, si lo hago sin cifrar, pues ya al servidor le estoy descargando de mucho trabajo, por ejemplo. Pero sobre todo lo que tengo aquí, o una de las cosas que puedo hacer, es tener Web Application Firewall.
salvando las distancias, pues una especie de IPS específico para aplicaciones web, para protección de aplicaciones web. Si accedemos, por el contrario, al IIS Authentication, pues aquí nos aparece la autenticación. Esto es una captura de pantalla, no es que me esté mostrando lo que voy a ver, es una captura de pantalla hecha pequeñita para que cuando os lo estoy enseñando quedara claro. Y aquí podemos validarnos con cualquier usuario de mi Active Directory y al final accedo. La diferencia es que necesito un usuario y necesito una licencia. Ahora lo veremos aquí en Dashboards, que hay 2 usuarios conectados. Si hacemos clic, pues vemos que Erika está accediendo a este sistema. Es decir, lo que hagamos con autenticación necesitaremos la licencia. Si necesitamos publicar una página web para acceso a la intranet, por ejemplo, podremos decir, bueno, necesitamos 50 licencias, 100 licencias, 1000 licencias. Fantástico, eso está bien. Pero si es para Internet, eso no podemos hacerlo. Tendríamos que hacerlo, obviamente, sin autenticar usuarios, que sería IIS no user. Aquí fijaos que cada uno de estos hostnames, pues obviamente es un registro en el DNS y todo lo demás. Bien. Dentro de servicios, tenemos los bookmarks. ¿Qué es un bookmark? El bookmark es el acceso a través de HTML5 y el acceso a través del navegador web a recursos internos de la red. Aquí yo he creado varios, pero os voy a abrir el formulario para que veamos qué podemos hacer. Lo primero es decidir quién es el propietario del bookmark. Y puede ser cualquier usuario que se haya autenticado alguna vez en el firewall, perdón, en el SMA, o grupos de Active Directory. ¿Sí? Vale, antes de ver los bookmarks, perdonadme, vamos a ir a ver los usuarios, porque tiene el orden debería ser ese. El orden es ese. Y es, una vez que yo tengo vinculado SMA con Active Directory, ya sé dónde va a ir a buscar los usuarios para que les dé autenticación, es decir, sí está autenticado correctamente, pero qué permisos tendrá, eso dependerá de la configuración que tengamos dentro de SMA. ¿Cómo se hace este vínculo? Perdón. Lo primero es generar los grupos. Es decir, estos usuarios, salvo el usuario admin, yo no los he creado a mano. Aparecen aquí a medida que los usuarios se van autenticando. ¿Por qué? Luego os lo enseño. Pero lo que sí que tenemos que hacer a mano es crear los grupos. Tan fácil como añadir grupo, indicarle el dominio y ya está creado. Una vez que está creado el grupo local, este grupo local tendremos que editarlo y definir cuál es el grupo de Active Directory que hace relación con este. Y aquí en realidad podemos usar cualquiera. Creo que lo llamé IT también. Pues IT. Esto fijaos que está buscando dentro del controlador de dominio. Estos son grupos del controlador de dominio. Si es que es inmediato. Lo voy a borrar. Y me voy a borrar este grupo también. Entonces, quizá lo más lógico sea que el grupo local se llame parecido al grupo de Active Directory. Entonces yo tengo el Office Users, que está vinculado en Active Directory con Office-Users, y de manera bastante similar, IT. En este caso sí, el grupo se llama únicamente IT. Este es el vínculo que tenemos que hacer. ¿Qué grupos de Active Directory son a los que yo les tengo que aplicar las políticas de este grupo? Y las políticas del grupo, o todas las políticas, mejor dicho, dentro de SMA pueden ser granulares, muy granulares o muy globales. Por ejemplo, los bookmarks que veíamos ahora mismo. Yo un bookmark, en servicios bookmarks, puedo crearlo de modo global,
que se vea para todo el mundo, o puedo crearlo para un grupo, o puedo crearlo para un usuario. Esto mismo que me permite aquí en la creación de bookmarks, lo puedo hacer dentro de los usuarios. Es decir, dentro de incluso el usuario, pero para que yo tenga listado un usuario se tiene que haber autenticado en algún momento. Por ejemplo, podemos coger a Erika y editar y crear un bookmark solo para ella. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo a nivel de grupo. Podemos ir al grupo. Es exactamente lo mismo que veíamos antes, solo que aquí, perdón, hay que editar el grupo, no crear un grupo nuevo. Aquí. Y aquí añadiríamos el grupo. Fijaos que aquí sí que tengo alguno, que son solo para el grupo de IT. Bien. Entonces, creación de bookmarks. Una vez que hemos decidido a quién aplica, le damos un nombre, el que queramos darle, dirección IP, descripción, categoría. Esto entiendo que si tenemos muchos, pues nos va a ser bastante útil. Y aquí los servicios que podemos publicar. Esto es proxy inverso. Y ahora lo veréis. Terminal server, VNC, Citrix, HTTP o HTTPS, una página web externa, Mobile Connect, CIFS, FTP, SFTP y por debajo tenemos Telnet y SSH versión 2. Yo no lo veo porque me tapa, pero sí es eso. Entonces, en base a que seleccionemos aquí, pues el formulario nos ofrece unas cosas u otras, como pasa en muchos otros productos. Por ejemplo, pues aquí tenemos la autenticación de SSH. Si vamos a Terminal Servers, pues podemos toquetear la profundidad de colores o el tamaño de la pantalla, si es full screen o lo que sea. Aquí la profundidad de colores. Si habilitamos el Wake Up on LAN, el Application, bueno, funcionalidades dentro de RDP y una muy útil, que es esta, hacer login automáticamente utilizando las credenciales del SSL VPN o incluso entregando unas credenciales específicas que el usuario que se conecta no tiene por qué conocer. Porque podemos estar dando acceso a alguna aplicación a alguien y no tiene por qué, o no queremos que sepa cuál es el password necesario. O no queremos dárselo. Bien, en este caso yo he creado aquí varios bookmarks. He creado una página web externa que nos lleva a sonygoogle.com. He creado RDP para el grupo de IT, CIFS, SSH, Firewall Web Admin. Para el grupo de IT siempre pues, va a tener acceso más acceso, entonces pues he querido enseñar más cosas. Bien. Vamos a ver esto cómo funciona. Cierro las pestañas de IIS que ya no necesitamos. Y aquí tenemos el acceso empleado y vamos a probar primero el acceso de IT. El usuario de IT de mi Active Directory se llama Joe. Original. Bueno, ahí caducó el tiempo de la sesión. Entonces, como el usuario Joe tiene... ¿Dónde está mi teléfono? Como el usuario Joe tiene más privilegios, pues he pensado que estaba bien que este usuario tuviera, el one-time password. Y justo tengo que esperar porque está a punto de caducar. Aquí tenemos dos opciones. La camarita esta y el libro. Estos son... Venga, ya puedo... Os lo enseño ahora. 2, 4, 1, 8, 60. Enter. Y aquí accedo al Virtual Office de este empleado. Como es de IT, le he dado acceso a creación de bookmarks, es decir, puede hacer todo lo que quiera, puede borrarlos, puede editarlos, puede hacer lo que quiera aquí dentro. Es de IT, al fin y al cabo. ¿Cómo hacemos? Imaginad que perdemos el teléfono, sin ir más lejos. Bueno, obviamente el administrador puede liberar su QR para que vuelva a escanearlo y demás. Pero el propio usuario puede, imaginad que cambia de teléfono, no que lo ha perdido, que cambia de teléfono, pues puede hacer aquí un unbind y volver a establecerlo. ¿Sí? O puede generar
códigos de backup. Y esto nos descarga los códigos que podremos utilizar en el caso de que pues no tengamos acceso al teléfono. Son códigos de backup, digamos. Bueno, ya lo pone bien clarito que son códigos de backup. Podremos también cambiar el password, este tipo de historias. Si vamos al VirtualOffice, aquí ¿qué tenemos? Perdona que me pego con la barra del... Bien, tenemos acceso por RDP. Bueno, pues hacemos clic sobre el RDP y esto pues, nos hace el login automático y nos lleva a la gestión, en este caso, del mismo controlador de dominio. Y aquí pues haremos absolutamente lo que queramos. Tenemos acceso al web admin del firewall. Fijaos que nos lo pone así y aquí, bueno, podría autenticarme, ya lo hemos hecho antes, no tiene mucha gracia. Pero aquí lo que hay que fijarse es que yo no tendría, aunque desde casa sí que puedo acceder a este IP, pero yo no, en Internet yo no podría acceder a eso. A la página web de SonyWall también nos lo pone así en una ventanita y aquí tenemos todas los menús y demás. O sea, es la misma página web, pero cuando se hace pequeña se rescala, así queda un poco extraña. Luego tenemos CIFS o compartición de carpetas. Aquí dependeremos de nuestros permisos del propio, bueno, en este caso porque es el controlador de dominio, pero los permisos de Windows siguen estando presentes ahí y tenemos que dar privilegios al usuario para escribir y eso no cambia nada. Aquí podemos descargar ficheros y subirlos. Voy a subir un fichero, que quiero que veáis aquí una cosa, y ya no sé qué más subir. Pues vamos a subir esta presentación de Cloud Edge. Ahí se está subiendo. Y voy a subir esto. Vale, fijaos aquí en el detalle. Los ficheros han sido encolados para el análisis de Capture ATP. Esto quiere decir que, ahora ya se han subido, los ficheros son analizados por el motor de Capture ATP, igual que pasa con el firewall cuando hacemos una descarga. Aquí ya se ha hecho el análisis de cloudedge.pptx y esta información la tenemos aquí. Dentro de Capture ATP report tenemos los ficheros que se han analizado y si son válidos o eran o tenían algún virus. Entonces, permitimos el acceso seguro y demás con endpoint control, usuario, password, pero además si nos mueven por CIFS algún fichero con un virus, podremos pararlo. Obviamente, esto es antes de que llegue al firewall que hay detrás. Si después del firewall, si después del SMA, el SMA cuando envía ese fichero, es el SMA, el firewall, es el firewall quien dice esto tiene un virus, lo bloquearía. ¿Sí? Entonces son varias capas. Aquí estamos hablando de Capture ATP. Bien, vamos a volver aquí este acceso y la ventanita aquí. Entonces, bueno, compartición de ficheros. Esto es CIFS. Podemos ir a la conexión SSH al firewall. Aquí exactamente igual, admin y el password que... Así, y aquí estoy dentro del firewall. Entonces, bueno, aquí puedo hacer mis historias. Y luego tengo también opción de utilizar el cliente NetExtender y FileShares que veremos desde otro dispositivo. Esto es porque el usuario o en su portal se ha permitido la edición de todos los bookmarks y demás. Tiene este tipo de privilegios. Si accedemos como empleado, que lo tenemos por aquí, acceso a empleado. Aquí usamos a Erika. Tiene su propio portal.
con otro icono. Ella no tiene el icono de file shares aquí, por ejemplo. Tampoco puede añadir bookmarks o editar los que hay creados, pero sí que tiene acceso a un RDP un poquito más pequeño, porque sí, no hay ninguna justificación. Acceso de nuevo a esta URL como empleado, a la página web de Sunnywall y en este caso también carpetas de usuarios, exactamente lo mismo, misma historia. Y le he puesto un acceso por FTP. En el acceso por FTP, pues ella tiene acceso a una carpeta y aquí podemos subir ficheros también y misma historia. Lo suben y ya está. Esto aparece o está dentro de... Aquí lo tenemos. En todos estos casos, todo esto que he hecho, el tráfico desde mi PC al servidor FTP o la intranet o el RDP, nunca ha habido una conexión desde mi PC a ese dispositivo. Siempre ha sido el SMA quien ha iniciado esa conexión. Hace siempre de proxy inverso. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí y cerramos aquí también. Bien. Entonces, para clientes VPN, para todo lo que no podamos mostrar con el proxy inverso, para todo eso necesitaremos el cliente VPN. Entonces, el cliente VPN podremos hacer configuraciones globales, es decir, rangos de dirección IP que le vamos a dar a los usuarios que se conecten. Aquí podremos utilizar un pool o un DHCP, y habrá que decirle cuál es el servidor de DHCP. Lo mismo para IPv6, y luego tenemos configuración de clientes. Esto es muy parecido a los firewalls si estáis familiarizados con ellos. Pues permitir el Face ID, el Touch ID, Fingerprint, este tipo de cosas. Autoactualización del cliente, desinstalar, borrar, permitir o no cambiar el password, o guardar el password, perdón. Este tipo de historias. Todo esto lo podemos hacer a nivel global. Si no tenemos una necesidad muy específica, pues con hacerlo aquí estará perfectamente hecho. Por defecto no viene este direccionamiento IP, yo lo he cambiado para precisamente poder acceder a recursos y no tener que andar creando políticas de NAT o de routing, mejor dicho. Bueno, podría haberlo hecho de cualquiera de las dos maneras, pero si ponemos un direccionamiento que el firewall conozca, pues ya eso no lo necesitamos. Por defecto viene con una IP, no sé de memoria, con un 192.168.200 creo que es. Bueno, cualquier caso de esa red tendrá que saber el firewall cómo llegar a ella. Si no es tampoco la que tiene el SMA, pues no va a haber manera. El firewall no sabe llegar a ella. Clientes. Del mismo modo podremos crear reglas de routing para todos los clientes. Si todo el mundo va a utilizar el túnel all mode o si todo el mundo va a utilizar la ruta para llegar a la red, lo que sea. Esto a nivel global. Luego podemos definir también chequeos de versiones concretas de los distintos clientes para conexión. Entonces, pues podríamos jugar también con esto. La verdad es que no lo he hecho. Eso es a nivel global, pero lo podemos hacer a nivel de grupo. Dentro de la edición de cada grupo tenemos la configuración del cliente, pues dirección IP. Por defecto viene todo en Use Global Settings, pero aquí podemos empezar a jugar y decir, no, pues quiero, para este grupo concreto, quiero este servidor de DHCP. O quiero utilizar esta dirección IP estática. O quiero mapearlo a la función de Microsoft que le da la dirección IP. Bueno, eso se puede hacer.
Lo mismo para servidores DNS, configuración del cliente. Si no tenemos nada que tocar, está todo en Use Global Settings, pues con no desplegarlo pues estará bien. Estadísticas, aquí tenemos el Always On VPN, también está en usar los configuración del dominio global, en este caso del dominio, es la diferencia. Y podríamos hacerlo a nivel de grupo. Proxy, scripts de postconexión y políticas del propio Mobile Connect. Es decir, aquí podemos ir a nivel granular, ser granulares por grupo. También tenemos las rutas, también tenemos las políticas, que no hemos visto, pero bueno, rutas exactamente igual. ¿Queremos el túnel Olmode solo para este grupo? Sí, no. ¿Queremos alguna ruta en concreto? Sí, pues habrá que ponérsela al grupo. Y podemos hilar más fino. Podemos ir a los usuarios. Lo vuelvo a decir, para poder editar un usuario tiene que haberse logueado o podemos importarlos. Pero exactamente igual. Tenemos cliente, configuración del cliente, es decir, podemos darle una IP al usuario. Esta dirección IP, ni de un pool, ni del grupo tal, ni la global, esta quiero que tengas tú. Rutas exactamente igual. O sea, podemos ser muy granulares a la hora de configurar esto. Bien, cosas que afecten al cliente VPN. Tenemos el Device Management y el Endpoint Control. Device Management, que yo tengo ahora mismo desactivado. Podemos... Bueno, este habría que borrarlo, digo yo. Sí. Y hacemos como que no lo habéis visto. Bien. Ahora mismo en configuración yo lo tengo en que no está forzado el device register, pero si lo marco puedo decirle, pues mira, el método de aprobación es manual o es automático, cuidado con eso, y cuántos dispositivos por usuario se pueden conectar, por ejemplo. Bien, y cuando un usuario se vaya a conectar, pues nos aparecerá que tenemos que autorizarlo. Vamos a guardar esto. Es que me pisa el botón y no lo encuentro. Bien, y entonces nos conectamos a un PC que va a hacer nuestro conejillo de Indias. Cuando quiera, ahí está. He guardado ya las credenciales, de modo que, bueno, pues debería... Vamos a usar el otro, ¿vale? Que si me va a pedir esto cada vez... Vamos a usar a Erika, pero no este. Office. Conectar. Bien, aquí nos dice error. La petición de registro de dispositivo está pendiente de ser aprobada. Bien, ahora como administrador obviamente me aparece en Devices este dispositivo en pendiente. Y yo veo que es un Windows 10 Pro, bla, 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 el número del equipo, el usuario y puedo pues aprobar o rechazar. Si le doy a aprobar, pues obviamente esto es... Aquí seleccionamos Erika, pues ya sí que vamos a poder conectar. Ahí está. Con nuestras rutas y lo que haga falta. Aquí ya tenemos conectividad total a la red. Bien, voy a borrar este usuario y vamos a configuración y lo quitamos. Los mensajes se pueden modificar para que, bueno, pues la gente pueda entenderlos.
Otra cosa que podemos utilizar es el endpoint control, que os decía que aquí lo que hacemos es chequear perdón, ciertas opciones. Aquí tenemos para agregar perfiles de dispositivo, podemos crear para Windows, para Mac, para Linux, para iOS, para Android y para Windows Phone. Por ejemplo, para Windows, vamos a poner algo aquí. Windows Test, descripción, sí, fantástico. Y aquí tenemos los atributos que podemos agregar. Tenemos de anti-malware, firewalls personales, aplicaciones, directorios, números de fichero, registros, número de equipamiento, parches de Windows. Dentro de anti-malware, pues tenemos bastantes o suficientes anti-malware. Y por ejemplo, tenemos Sentinel, claves de registro, directorios. Aquí habría que poner pues, para cada una de estas opciones distintas, pues, cada una de ellas. Si es versión de Windows, pues Windows 10, aquí nos dice qué es lo que tenemos que poner en la versión Major, Minor, Build y Service Pack, ¿no? Para cada una de ellas. Entonces aquí podemos identificar, pues Windows 7 es Major 6, pues habría que decirle que todas las que sean mayores que Windows 7, esto funciona como unas reglas de Windows 6, perdón, funciona como unas reglas, como las reglas de firewall. Es un poco a veces confuso, porque este objeto hará match y dirá, he encontrado un Windows por encima de Windows 6, de la versión Major 6. Major 6, Minor 1 sería para Windows 7. ¿Ok? Haría match. Nosotros en la política, que ahora os enseñaré, le tendremos que haber dicho qué pasa cuando hace match. Porque podemos decirle cuando hace match no conectas o cuando hace match conectas. Con lo que obviamente podemos hacer que el comportamiento sea totalmente lo contrario de lo que queremos. Y por eso digo que a veces el mayor menor es un poco lioso. Pero bueno, en el caso de Mac, pues más opciones. Aquí aparecen menos, evidentemente. Mac OS, pues aquí podemos jugar también con esto. Y lo mismo para Linux, perdón. Linux kernel version en este caso, y podemos ir viendo para cada una de ellas, ¿no? Android no sé qué va a salir aquí. Aplicaciones, Android version también. Aquí no nos dicen cuáles. Bueno. Pero que se puede controlar, vamos. Entonces, ¿qué he configurado aquí? He creado dos. Una que nos dice pues, versión de Windows mayor que 10.0, 19, no sé cuántos. Y otra que nos busca un directorio, que es este. Este directorio existe en esta máquina. Ahora mismo existe. ¿Sí? Entonces, yo lo tengo deshabilitado. Lo voy a habilitar y le doy a aceptar. Esta política la aplicamos a nivel de grupo. A nivel de grupo, dentro del menú EPC, Endpoint Control, tenemos para Endpoint Profiles, los perfiles que aprueban y los perfiles que deniegan. Por lo que fijaos, yo he hecho una política que dice, ¿existe este directorio? Y hay dos opciones, o existe o no existe. Y yo puedo hacer que cuando existe no te conectes o que cuando existe te conectes. Por tanto, si no existe, no te conectas. Entonces, pues aquí es donde uno se puede volver un poco loco o loca porque, bueno, se comporta de manera contraria, ¿no? Hay que
hay que hacerlo bien. Bueno, en cualquier caso, si conectamos con Erika de nuevo, ahora tenemos eso activado, pues siempre, ¿por qué? Endpoint Control Settings, esto está habilitado. Ah, esperad, lo he hecho bien. O sea, lo estoy haciendo con el usuario correcto. ¿O es con IT? Es con IT, ¿no? Sí, es con IT. Vale. El usuario es el otro. Ay, para lo que me va a pedir el código. Venga. Me pide el código 5495. Joder. 549744. Ok. Indicando EPC checking. Vale, aquí ha fallado, obviamente, porque ahí está esperando a esto. Está tardando una vida porque la máquina virtual no tiene mucha memoria y no le, no le gusta mucho. Pero bueno, dice a su sistema le falta un componente necesario para acceder a la red, bla, 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 bla. Bueno, este mensaje se puede, obviamente, editar. Entonces, en las políticas de EPC, bueno, en la política de EPC del grupo IT, porque esto también es algo que se puede editar a nivel de grupo, le he dicho que haga el chequeo periódicamente cada minuto. Entonces, ahora vamos a hacer que, vamos a cerrar aquí, vamos a darle aquí y vamos a modificar este directorio y ya no se llama SSLVPN, sino que se llama distinto. El usuario no es Erika, el usuario es IT, es Joe, connect. Me pide otra vez esto, 917.725, conectar. Entonces ahora, obviamente sí que me va a permitir conectar, me da mi IP, me da todo, y lo que vamos a hacer es esto. Y ahora pues habrá que esperar un minutillo. Menos no se puede poner, creo. No se puede poner menos. Sí, pero bueno, fijaos que aquí lo granular que podemos ser, porque podríamos hacer que incluso un usuario concreto tuviera esto en un minuto, otro que lo tuviera cada 30 o 1000 historias. Se pueden hacer bastantes temas. Vamos a esperar a ver cuánto le queda. Un ratito. Bien, luego los dispositivos se pueden poner en HA también. Yo todavía no lo he hecho porque, bueno, habéis visto que acabo de registrar la máquina que no me había llegado, no me ha llegado a tiempo, pero bueno, se pueden poner dos. Quizá en un entorno virtual pues no sea tan necesario, pero en entornos físicos pues sí, tener sobre todo cuando hay muchos usuarios, igual que lo pensamos para los firewalls, pues hay que hacerlo en los SMAs. Tenemos servicios tipo GeoIP Filter también. Por cierto, aquí ya nos habrá echado, efectivamente. Y en los logs, ahora volveremos a GeoIP Filter. En los logs vamos a ver que el usuario NetExtended Authentication, aquí tenemos que me ha hecho un logged out, un auto logged out y abajo un endpoint check, security check fail. Y me dice directorio no permitido, CSSLVPN. Okay. O sea, toda la información la tenemos aquí. Bien. Lo que no hace es que si yo edito este fichero, pues me vuelvo a conectar, obviamente, eso ya no. Habría que subsanar el problema y luego intentar la conexión de nuevo. Bien, tenemos el GeoIP Filter habilitado en este caso y las políticas, pues por ejemplo aquí, pues yo las he bloqueado todas, salvo España.
Igual que funciona el GeoIP filter en un firewall, solo que aquí tenemos un mapa, que bueno, es bastante curioso. Y podemos ir seleccionando los países o aquí, esto es clicable. Podemos ir marcando los países que queramos y que no queramos que establezcan conexiones. Bien. ¿Alguna pregunta por mi parte? Yo creo que es todo. Obviamente, una vez que... No lo voy a hacer con esto porque me pide el password. Obviamente, una vez que me pide o que tengo dirección IP, este equipo tiene conectividad a donde yo le haya dado permisos, ¿sí? Tened en cuenta que los permisos aquí es routing, ¿sí? Pero que podemos definir políticas para bloquear o permitir ciertos protocolos. ¿Okay? Parecido a cómo funciona el firewall, pero más sencillo. Esto no quiere decir que luego no tengamos que hacer algo en los firewalls, en el firewall que haya detrás del SMA. Habrá que controlar también. ¿Vale? Entonces, lo podemos hacer en los dos sitios. Lo ideal es hacerlo en los dos sitios, pero es lo que nadie hace porque es duplicar el trabajo. Pero si lo podemos parar en el SMA, pues ya que no llegue al firewall y podemos